primera jugada. Y la primera jugada cae en el número 3, que corresponde a Marianita. Tú nos vas a hablar, Marianita, pregunta por pregunta, de la visita de María a su prima Santa Isabel. Adelante, Marianita. Bueno, para empezar, en el momento en el que el ángel le da el anuncio, ella se entera y va corriendo a visitar a su prima Isabel. Pues ella va solita, no se va con José, solamente va ella a encontrarse con su prima. Pues que su prima ya llevaba 6 meses pues embarazada. Y el ángel, en el momento en el que le anuncia que ella va a ser la madre también, le dice que su prima, ya teniendo una edad avanzada, pues logró concebir. Entonces es una muestra de la grandeza del poder de Dios. Entonces, pues la fe de María crece aún más en ese momento, quiero pensar, de saber que su prima, teniendo esa edad avanzada, pues igual logró concebir. Entonces, pues María llega con su prima y al momento de entrar a la casa y saludar a Isabel, pues obviamente el niño en su vientre de Isabel, pues bota de alegría, igual María, Isabel se llena del Espíritu Santo. Eh, y pues bueno, cuando llega con Isabel, se queda 3 meses, que serían como los otros 3 meses del embarazo que resta para Isabel, ya que llevaba 6 meses más 3, pues serían los 9 meses. Entonces, pues yo quiero intuir que se queda pues para ayudarla, para pues sus últimos 3 meses que yo quiero pensar que son complicados. Digo, quiero pensar porque pues no he estado embarazada, ¿no? Pero mm, pues se queda pues a atenderla, a cuidarla y pues María siendo una persona tan servicial, pues, pues se queda ahí con ella. Y además de que pueda ayudarla, también va aprendiendo de todo pues, Muy esta bien. nueva etapa que pues ella no ha conocido, pues es muy joven, entonces pues también va aprendiendo, además de ella cumplir con su naturaleza de ser servicial, pues también va aprendiendo de lo que va a tener que ella que pasar. Entonces, pues yo creo que además de que Isabel pues también está embarazada, pues muchas veces pues uno se siente más cómodo estando con un familiar. Entonces, pues Isabel comparte esas dos cosas con ella, tanto la familiaridad de ser pues cercano, como Sí. que están pasando por lo mismo. Entonces, pues la cercanía, la confianza de contarle pues lo que va a pasar, o si tiene alguna duda de que si me siento mal, si me mareo, si me duele esto, pues Isabel ya lo pasó o lo está pasando y de alguna Ajá. manera la puede instruir, la puede ayudar, la puede apoyar, pues para que María se vaya preparando de una u otra manera. Cuando pues alguien pues una mamá es primeriza, pues y tiene la fortuna de tener a su madre o a una hermana mayor, pues obviamente se acerca a preguntarle qué es lo que tiene que hacer, si tiene que cambiar su alimentación y así. Y en este caso, pues Isabel es quien apoya en ese momento. Y también Isabel es quien admira mucho la fe de María, porque al recibirla también le dice dichosa tú por haber creído que la palabra Sí. del Señor se cumpliría. Y pues es como un momento muy, muy bonito entre ellas, porque van a compartir lo mismo y pues en la fe que se sienten entre ellas dos hacia el Señor. Eh, Después de que pasan los 3 meses, obviamente María regresa hacia donde están sus padres y en este caso donde se va a encontrar con José y pues yo me imagino a una niña de 15 años bien angustiada de decir qué van a pensar mis papás, ya les dije que estoy embarazada y obviamente pues no me he casado con José, van a pensar de mí, qué van a estar pensando las demás personas. Entonces toda esa Mm, inseguridad pues va a llenar todo su corazón, ¿no? Y pese a que tiene pues el espíritu dentro de ella, todo ese eh, ese fuego, esa inquietud del espíritu y del niño estando ya en su vientre, pues eso no quita la parte humana de alguien de llenarse su cabecilla de dudas, su mente y su corazón pues lleno de inquietos, llenos de pensamientos inseguros, pero siempre acompañados del Espíritu Santo. Y pues gracias a eso,
pues José recibe el mensaje de que pues no se asuste, que ese niño sea concebido por obra del Espíritu Santo, pero aún así toda esa inseguridad que siente María al saber que tiene esa responsabilidad en su vientre, que ha sido testigo de que la promesa de Dios se va a cumplir, esa promesa dada pues a sus ancestros, eh, a los hijos de Abraham, pues se va a cumplir y está pues en su vientre, ¿no? Y pues ha de tener como todo ese peso, esa angustia de toda la responsabilidad que, que ella tiene consigo. Pero también me la Muy imagino bien. mucho acompañada del Espíritu siempre, 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 siempre teniendo esa conexión íntima con el Espíritu, en constante oración, ya que pues desde un momento, desde un principio, María siempre fue tan devota, tan cuidadosa en ese sentido. Entonces, yo me imagino un espíritu que nunca la abandona, que pese a toda esa inseguridad, todo ese como ansiedad de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo se lo voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? Ajá. Pues siempre estaba ahí el espíritu acompañándolo y pues logró tener pues las palabras correctas para expresar esas inseguridades y vaya, no sentirse pues ni sola, ni desprotegida, ni abandonada por las personas que llegasen a acompañarla en ese proceso. Y Muy bien. pues creo que sería con lo que terminaría. Muy bien, Marianita. Entonces, tú nos dijiste que ella acudió sola, no fue con José a visitar a su prima Santa Isabel, aunque no está de más poder imaginar que a lo mejor, pues, sí pudo haber ido con José, porque, pues, José fue avisado en sueños de que la criatura que iba a tener la Virgen era obra del Espíritu Santo. Y si José ante los hombres era el papá legal de ese niño, pues a lo mejor pudieron ir juntos, ¿verdad? A ya como matrimonio y ante los hombres, pues ya ser un matrimonio, de tal manera que no sospechó el pueblo nada indebido. Pudo haber sido. ¿Con quién más podía hablar de su maternidad, de sus dudas? Pues solamente con su prima y el esposo de su prima, que fue Zacarías, porque Zacarías había tenido esa experiencia de que un ángel le había anunciado que iba a ser padre. Entonces como que había esa relación con Dios y a lo mejor entre ellos, pues ya entre ellos estaban cerca de Dios y podían compartir todas esas cosas espirituales que sentían. Y de la tercera pregunta, al regresar a casa, ¿cuáles eran sus inseguridades? Pues claro, ¿no? ¿Cómo le voy a decir a mis padres? Me van a ver ya embarazada y si todavía no vivo con José, ¿qué voy a decir? Etcétera. Pero nosotros ahí nos podríamos eh, atrofiar y preocupar mucho porque quisiéramos aclarar esas inseguridades. Pero yo creo que la Virgen estaba tan confiada en Dios que pues no le quitaban el sueño. Se puso toda su confianza en Dios y él sabría cómo tendría que ir resolviendo. Por ejemplo, la Virgen no tuvo que decirle a San José de su embarazo. José, avisado por un ángel en sueños, supo que ese hijo era hijo del Altísimo. Y entonces aquí vemos cómo Dios cuida todo y ante Dios, ante los hombres, no hubo por ahí mancha de falta alguna o de pecado, porque ante los ojos todo fue de un matrimonio santo y verdadero que no escandalizó a nadie. Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente jugada. A ver, aquí de un matrimonio santo y verdadero que no escandalizó a nadie.
Muy bien, pues vamos a pasar a la siguiente jugada. A ver a quién le toca. Y le toca en la casilla 2 a Ale. Y Ale, tú nos No vas a se ve la hablar de ruleta, Jesús perdido y hallado en el templo. Adelante, empezamos con la primera pregunta. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué pensaron María y José? Sí, Estamos hablando del pasaje de Jesús cuando se pierde en el templo y que después fue hallado. sí, perfecto. Por ejemplo, en la Biblia dice que María y José estaban angustiados profundamente al no encontrar a Jesús. Sí, También el Evangelio dice que lo buscaron llenos de angustia. Lo cual pues a mí me hizo pensar pues que pues en la humanidad, ¿no? En que como humanos así reaccionamos cuando alguien de nuestra familia no está, ¿no? Nos angustiamos, estamos preocupados. sí, Entonces los padres de Jesús pues lo cuidaban y pues lo descubrieron tarde que no venía en la caravana. Entonces ellos pues estaban angustiados y y en el templo le dicen que ellos estaban angustiados. Tu padre y yo te buscábamos, así dice. Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Y ese pues no fue un reproche para Jesús, sino una expresión de dolor de parte de sus padres y de desconcierto. Ellos pues no comprendieron del todo pues las palabras de Jesús, pero María pues siempre tuvo una actitud de fe y pues dice la Biblia que todo esto lo guardaba en su corazón sí, y que bueno pues que ella pues actuaba siempre conforme a la fe. Luego en mi segunda pregunta que dice, a los 12 años Jesús sabía de su divinidad. Pues sí la conocía, aunque Jesús tenía conciencia de su relación única con Dios. Su respuesta lo revela claramente. Cuando él lo encuentran, él dice, ¿no sabían que debo ocuparme de las cosas de mi padre? exacto. Entonces llama a Dios su Padre. A pesar de que está ahí Jesús, bueno, José y María, él se dirige así. ¿No saben que me tengo que dedicar a las cosas de mi padre? O sea, que él ya sabía quién era su padre, ¿no? Su padre Dios. Entonces ahí él estaba como diciendo su identidad, su misión, pues sí, lo que él ya entendía a pesar de su corta edad. Perfecto. Entonces, pues esta conciencia fue creciendo poco a poco, pues así lo dice el Evangelio, que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia. Bien, gracias. Sí. Ajá. O sea que él sí sabía quién era, sabía su misión, y que poco a poco, conforme él fuera creciendo y madurando, pues iba él manifestando pues ese crecimiento de Dios. Y él también respetó los tiempos siempre, porque también dice que obedeció a sus padres en todo. Y en la tercera pregunta, ¿tenía ansia de Dios o de predicar? Bueno, él a los 12 años no tenía aún la misión pública de predicar. Sin embargo, las escrituras dicen que sus papás lo encontraron hablando de Dios y que interpretaba muy bien pues sí, la Biblia, bueno, los pergaminos, que en ese tiempo no eran un libro exactamente, pero los libros de su tiempo, y que él los conocía y que tenía un profundo deseo de Dios. Y que pues bueno, quien lo oía pues estaba gustoso de escucharlo y que él dialogaba con mucha sabiduría y con fe. Su Con los permanencia en el doctores de la templo, ley, ¿eh? Con los ajá, sí, doctores de la ley. sí, su permanencia en el templo pues no fue una rebeldía, bueno, más bien fue como una búsqueda Sí, de su comunión con su Padre Dios.
La predicación vendría más tarde cuando él ya comienza su vida pública. Sí. Pero aquí ya se nota que él es hijo de Dios y que pues sabe hablar con sabiduría de él. Muy bien. María y José pues no comprendían exactamente esta conducta de él, pero también narra aquí que Jesús obedeció a sus padres. Sí, muy bien. Bueno, esas son las preguntas que más o menos intenté desarrollar. Y pues son muy ricas, muy bonitas. Es una parte oculta la infancia de Jesús, Sí, pero ahí los papás se quedan pensando su misión. Y yo creo que toda madre y todo padre conoce a su hijo desde que es chiquito, pero yo creo que este acto de verlo predicar el evangelio, pues, bueno, no el evangelio, sino interpretaba las sagradas escrituras. Y pues yo creo que ellos entendían la misión de Jesús. Y pues sí, todo eso lo guardaba en su corazón. Hace mucho tiempo, ajá, en una plática que daba un sacerdote que se llama Daniel, nos decía que cuando leamos la Biblia, nunca la leamos con un criterio actual o presente, sino que siempre intentemos ver un poco de historia y el contexto que tiene sí, el tiempo de Jesús, ¿no? sí, Porque los niños tenían un valor casi nulo y la mujer pues tampoco tenía un valor como lo tiene ahora, socialmente hablando. ajá, Era pues más bien a veces era considerada como un objeto y eso nos los decía porque las mujeres no podían entrar al templo. Cuando buscan a Jesús, pues quien realmente entra, bueno, hasta adentro, pues es José, no exactamente María. Y, también me quedé pensando en las preguntas de Marianita, que pues las mujeres no viajaban solas. Siempre y menos si eran así de jóvenes como la Virgen María, ellas viajaban acompañadas de alguien, de un varón. Y también cuando este mismo padre un día nos platicó que las mujeres, pues cuando se quedaban viudas o que no tenían un hombre que respaldara su persona, pues eran despojadas de sus herencias, de lo que les habían dejado pues sus padres y por eso ellas sufrían mucho cuando no tenían un varón en su familia. Em, Tal vez me pierdo un poco, pero es importante para seguir hablando del contexto de la época, porque este padre nos platicaba de, por ejemplo, de la resurrección de Lázaro, que Jesús se compadeció de sus hermanas María y Marta, porque sabían que iban a quedar en el desamparo y que sus propiedades no iban a tener nada. muy Todo bien. iban a ser despojadas. Ya me Pues desvié un tiempo poco, pero terminado. bueno, era para el contexto nada más. Perfecto, muy bien. ¿Alguien, nos quedan 2 minutos para que alguien quiera complementar algo más? Bueno, la primera pregunta yo le complementaría así. ¿Qué pensaron María y José? Pues María, cuando presentaron al niño Jesús todavía como bebé en el templo, acuérdense que hubo 2 ancianitos que esperaban y deseaban conocer al Redentor, al enviado de Dios, y le profetizó que iba una espada de dolor a traspasar su corazón. Y yo creo que ya sabían José y María que iba a ser muerto crucificado. Entonces, cuando a los 12 años se desapareció, dijeron, pero ¿cómo? A los 12 años ya lo van a crucificar. Fue algo que pudieron haber pensado. A los 12 años sabía de su divinidad, nos lo dijo muy claro Ale, sí, porque tenía que ocuparse primero de las cosas de su padre. Y tenía ansia de Dios o de predicar. Yo diría que las dos cosas, porque quizás el niño Jesús quería, se maravilló, yo creo, cuando supo que en el templo estaban los doctores de la ley. Entonces quería preguntarles mucho y cuando sus respuestas no le llenaron,
Él, ahí dice la Sagrada Escritura, que él se puso a explicarles la palabra de Dios. Entonces también tenía ganas ya de predicar. Y seguramente, y le toca a Josué, la casilla número 1. Josué, háblanos de lo que has reflexionado sobre el nacimiento de Jesús. Primera pregunta. Sí, hablar de estos misterios que son de gozo porque son un recuerdo que llena de alegría porque es un recuerdo que María atesora en su corazón para meditarlo después. Hablar de la pobreza, hablamos de gente que trabaja, que tiene las cosas en su día a día, y después de todo, la salvación no es algo como lingotes de oro que tengamos resguardados, son cosas que tenemos que trabajar día con día. Y bueno, podemos pensarlo de esta manera. Muy bien, ¿te puedes acercar un poquito más al micrófono? Se oye un poco bajo tu voz. Ajá. Ok, ¿está bien? Sí, a ver, adelante. Bueno, sí, hablamos, hablamos de que José y María en esta confianza en Dios, pero también en esta incertidumbre de cómo recibir a alguien tan grande. Cuando uno va a recibir en su casa a un invitado muy especial, pues limpia, acomoda, busca que esté lo más cómodo posible. ¿Cómo vamos a recibir a Dios? Porque Dios va a venir, se va a ser humano, se va a hacer carne presente. Entonces, yo me imagino en su casa todos preparando lo más grande, lo más majestuoso que podían tener. Pero todos los planes cambian de golpe porque tienen que ir a Belén, tienen que ir al censo. Entonces, Dios siempre nos ha dicho eso desde ese entonces. Podremos tener todos los planes que querramos, pero Dios nos lleva donde debemos de estar. Y a los pocos días, María iba a ser madre. O sea, faltaban muy pocos días. Había pues cierta frustración porque incluso el Evangelio lo dice así: José se frustra, José se angustia porque no sabían a dónde ir, a no encontrar posadas. Y algo que nos decía San Francisco de Asís, que algo que nos decía el Papa Francisco, es que Dios y Jesús siempre nos ha hablado que primero son los pobres. Por eso la buenaventura siempre llega primero a los pobres, no llega a los grandes magnates, a los reyes, porque muchas veces toda esta acumulación nos ciega. En esta sencillez que nos da la pobreza es donde podemos encontrar a Dios. En ese sentido es una pobreza que a veces también encontramos en la infancia. Por eso tenemos que ser como niñas y como niños para entrar al reino de Dios, porque no estamos llenos de todas estas riquezas de los mundos. Cuando uno es pequeño, encuentra la sencillez, y una de las formas en las que un adulto encuentra esa sencillez es en la pobreza, es en el anonimato, porque Dios sabía, y con justa razón, que no íbamos a hacer una fiesta como ahora nosotros celebramos la Navidad. O sea, todos los reyes, los señores ricos de ese entonces iban a decir, pues va a llegar otro rey, pues me va a hacer competencia. Ellos no lo iban a celebrar. Ya van a llegar los sacerdotes en su soberbia, pues a mí que me van a enseñar, que yo soy el docto de la ley. Entonces, nunca iba a llegar el mensaje de Dios hacia ellos, sino hacia los pastores, hacia la gente que se reconoce pecadora. Es otra cosa importante, porque los pastores tiemblan ante la presencia de un ángel, ni siquiera de Dios, de un ángel, porque se reconocen pecadores. Y en este punto van y encuentran lo que el ángel les dijo. Entonces es un momento maravilloso que seguimos reflexionando, porque Dios no se va a presentar con fanfarrias. Dios se va a presentar en todos nuestros hermanos. Así como Francisco encontró a Dios en un leproso, así nosotros también tenemos que encontrar a Dios en esas personas anónimas, porque no nos van a dar un premio.
porque no nos van a dar un reconocimiento. Y es una alegría muy grande en el cielo, porque era parte del plan de Dios de nuestra salvación. Nosotros como humanos no podemos dimensionar, por eso son misterios, no podemos dimensionar el gran paso de Dios al humanarse. Y por supuesto, repito, no lo iban a celebrar ni los reyes, ni los pastores, ni los pobres, ni nadie más, porque no entendían. Había profecías de de qué iba a ser el Mesías. Habían escritos, habían visiones, habían vaticinios, pero nadie sabía qué era lo que iba a pasar. Nadie sabía la gran conmoción que iba a causar Jesucristo en nuestras vidas, en la historia de nuestra salvación. Por eso los ángeles se regocijaban, porque son parte del plan de Dios, porque de esta manera podíamos acceder al amor de Dios, a volver a reconciliarnos, a fundar la nueva alianza. Y era un momento de júbilo. Un poquito más fuerte. Sí. Era un momento de júbilo, no podía ser en la tierra, tenía que ser en los cielos. Porque nosotros no lo podíamos entender. Y es la fecha, y aunque celebremos la Navidad, somos incapaces de entender esta gran alegría. Solo Dios, solo los ángeles y solo Jesús pueden entender profundamente la alegría que es que Dios ponga en juego sus planes. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bien. ¿Alguien quiere complementar con más ideas el nacimiento de Jesús? A mí me llamó la atención Sí. la parte del anonimato, ¿no? Ajá. Que Jesús no nació rodeado de honores humanos, o sea, del mundo, o sea, refiriéndome al mundo. Dios, el reino de Dios parece ser que crece en el silencio y que en su sencillez no busca los aplausos humanos. Por eso creo yo que en el cielo había gozo de Dios, pero el hombre, pues por su condición humana y su condición material y no espiritual, pues siempre busca la manera de que lo mejor del mundo siempre sea lo material, ¿no? Cuando en realidad el nacimiento de Jesús nos demuestra que pues Él nace en la humildad, en la sencillez, no busca, pues sí, cosas que en la actualidad los poderosos, Muy bien. pues les gusta, ¿no? Perfecto. Muy bien. Bueno, yo les complementaría esto. ¿Por qué nació en la pobreza? Porque Dios, ya lo dijeron, no se fundamenta en lo sencillo, en lo básico. Él con que tuviera unos padres y sus padres pues no lo hubieran tenido a la intemperie y todo, pues para eso él era suficiente. Si hubiera nacido en la riqueza, pudo haber atraído a mucha gente, pero por la riqueza, porque pudo haber nacido en un castillo elegantísimo y entonces hubieran admirado eso y lo hubieran seguido por esa riqueza. Entonces, él quiso nacer en el anonimato porque él vino a la gente sencilla y los únicos sencillos eran los pastores. Los otros, si hubiera venido con una campaña de publicidad y diciendo que es y fenómenos astronómicos, pues la gente lo iba a seguir por la impresión de esos efectos astronómicos. Y Dios quiere que lo sigamos por nuestra fe en Él, ¿sí? No por el interés de que nos pueda enriquecer materialmente, no porque nos pueda impresionar a los sentidos. Por eso hubo más alegría en el cielo que en la tierra, porque los que sí se dieron cuenta del gran amor de Dios
y lo que implicaba que el Hijo de Dios se encarnara, pues fueron los ángeles, porque los ángeles lo ven cara a cara. Y así consideró que era lo más necesario, lo más adecuado para que nosotros lo sigamos por convencimiento propio y por fe en Él, no por cosas impresionantes, lo sigamos. Seguimos con el juego y vamos a jugar el siguiente turno. El 5. Bueno, como les he dicho al principio, Agus está padeciendo una migraña fuertísima que le impide estar con nosotros y pues yo le voy a cubrir. La primera pregunta sobre la profecía y huida a Egipto fue ¿cuál fue la profecía en la presentación del templo? Pues que iba a sufrir, iba a ser el Hijo de Dios, que iba a sacar al hombre del pecado, pero que eso iba a ser algo muy doloroso, especialmente para la Virgen María, al decirle que una espada de dolor traspasaría su corazón. Entonces ahí está el primer dolor de la Virgen. Ese futuro que no fue nada halagüeño, que no fue nada fácil o atractivo, sino el dolor, porque a través del dolor enmendó nuestros pecados. ¿Cómo? Por ejemplo, ese pecado tan abundante que hay de la lujuria en el mundo, donde la lujuria está en un clic a través de internet, en los programas de televisión está la incitación a la lujuria, etcétera, etcétera. ¿Cómo compensó eso? Pues lo compensó muriendo en la cruz, desgarrando su cuerpo, desgarrando sus músculos llenos de dolor, y con eso enmendó tantos pecados carnales que se cometen por la lujuria, y así enmendó. El dolor fue el remedio para quitar la ofensa que hacemos los hombres con nuestros pecados a Dios. Y entonces todos esos pecados los compensó con lo opuesto. Entonces Él sufrió en su cuerpo todos los pecados que hay a través del placer que se busca en el cuerpo en forma indebida. Bueno, ¿qué motivó el huir a Egipto? Pues que estando dormidos, José tuvo un sueño donde el ángel le dijo que el niño estaba en peligro de muerte y que tenían que huir a Egipto para salvar su vida de las manos de Herodes. Y Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, ¿qué significa? Que los Reyes Magos, cuando vieron la estrella y hicieron los preparativos y hicieron el viaje, pues cuando le dijeron a Herodes que desde hace 2 años habían visto la estrella, dijo, pues entonces todos los niños menores de 12 años hay que matarlos. Entonces, pues, ¿qué sería más difícil? ¿Ese trayecto a Egipto con un niño en brazos o con un niño ya de 2 años que caminaba, que podía expresar el calor, su sufrimiento, su cansancio, su sed? Pues imagínense qué pesadísimo debió haber sido ese viaje a Egipto. Y ya se contestó en parte cómo sería el viaje. Pues penosísimo para José y María y para el niño. Y la vida en Egipto, pues dificilísima. Ubiquémonos en lo que tenía que padecer San José, ¿no? Sentirse responsable de la familia, llegar a Egipto, seguramente no conocían el idioma, quizás llevaban como dinero, pues el oro que le ofrecieron los Reyes Magos, y pues no sé cómo compraron alimento,
cómo buscaron una casita o un lugar donde vivir, pernoctar, y cómo San José empezó a buscar trabajo, pues ofreciendo su trabajo de carpintero. La Virgen pues llevándose con las mujeres de ahí que la veían totalmente una extranjera con otras costumbres. Quizás toda la familia pues tuvo burlas porque estaban como inmigrantes en un país ajeno, con otras costumbres. Entonces nos está diciendo aquí que Dios mismo experimentó los sufrimientos que experimenta todo emigrante. Así que Dios se pone en el lugar de todos los que sufren, y debió haber sido algo pues difícil, muy penoso. Pero cuando en sueños el ángel le reveló que ya podían regresar porque ya había muerto Herodes y ya no corrían peligro, qué ilusión, qué alegría regresar a su país. ¿Cómo le dirían al niño Jesús? Pues no se sabe a qué edad ya regresaron o cuántos años estuvieron en Egipto. Vamos a suponer que a los 9, 10 años, o sea, pasó pues 7 o 5 años viviendo en Egipto. Y entonces, ¿con qué ilusión le dirían? Mira, vamos a regresar con nuestra familia, tenemos allá una casa, voy a trabajar, vamos a mejorar, vas a conocer las costumbres, vas a conocer el templo en donde le damos culto a Dios. Y irían ilusionadísimos. Y el viaje de ida a Egipto fue penoso, con un panorama oscuro, y acá era un viaje lleno de alegría y de ilusión. ¿Quién más puede aportar sobre esta profecía de la huida a Egipto? Pues a mí me llamó la atención el que José Sí. En sueños entendiera que debía salir e ir a Egipto. Entonces me quedo pensando qué fuerza tienen los ángeles para que él entendiera ese mensaje. Y también qué nivel de espiritualidad tendría que tener José para entender. ¿Cuántas veces Dios nos llama de muchas maneras y nosotros tercos en alguna situación en la que caemos o en, no sé, en un pecado recurrente, no sé? Y él qué espiritualidad tan grande tenía para tener esa apertura de oír a los ángeles, ¿no? O bueno, yo pienso que a través del sueño algún ángel le hablaba. Eso se me imagina, no sé cómo fue. Sí, sí, así es. Y pues a veces cuando llegamos nuevos a un trabajo o algo, o nos sentimos extranjeros en algún lugar, aunque estemos de vacaciones, pues es difícil. Ahora él, pues tener que buscar, como lo dijiste, Germán, trabajo, pues, dejar sus comodidades, sus privilegios, tener el papel de proveedor y darle pues sí, el sustento a su familia debió ser un momento difícil. Tenemos 2 minutos todavía. ¿Alguien más o Alex, si se te quedó algo en el tintero, sácalo? No, ya no. Rebe. Pues yo solo resaltando un poco la época en la que se dieron las cosas, que ya lo mencionaron por ahí, pero creo que es muy importante ubicarnos en la época porque en aquel entonces sí era como muy mal visto, criticado, que la Virgen María tuviera como que estuviera esperando un hijo antes de haberse casado, en pocas palabras, y que no tuviera un hombre cerca, y también la postura de José, qué difícil desde creer hasta dar el soporte muy humildemente, ¿no? Entonces, para mí, la actitud de los dos fue de mucha fe, de mucha humildad y de como
el demostrar en todos sus actos que estaban muy cerca de Dios, porque si no, no hubieran tenido esa fe y no hubieran entendido y no hubieran aceptado y todo se hubiera hecho un caos, ¿no? Pero al Sí, final ahí en su vida estaba Dios de los dos, porque era importante la participación de ambos. sí, así es. No, extraordinario. Bueno, pasamos a la siguiente jugada y cae en el número 4. Le toca a Rebe hablarnos de la anunciación del ángel Gabriel a María. Primera pregunta, ¿qué nos dices? Y la primera pregunta es, ¿por qué el anuncio y no la petición de ser madre de Dios? Pues es porque la Virgen María ya había sido escogida desde antes, ¿no? Desde antes que ella naciera, ella ya había sido elegida. Sí. Entonces se dice, de acuerdo a lo que estuve viendo, que no encontré exacta ese documento, pero dice que desde la creación se determinó que Jesús vendría a la tierra y que sería hijo de una mujer y que iba a ser la Virgen María, ¿no? Sí. Entonces ella ya estaba destinada, y no solo destinada, sino fue preparada desde antes de que ella naciera, ya se sabía. Viene ella de un linaje de David y también José. Entonces ella, no solamente la Virgen María fue escogida por su fe, por su humildad y por su pureza, no solamente fue por eso, sino fue escogida desde antes por el linaje. Entonces ya era como nada más anunciarle que ella era la madre de Dios, porque ya todo estaba escrito. Entonces, sin embargo, esto a mí me genera un poco de cuestionamientos, ¿no? Porque hay una petición, más bien hay una respuesta, hay una aceptación de parte de ella, y entonces cuando hay una aceptación es porque normalmente hay una petición, ¿no? Entonces, porque ella sí acepta, y ella, después del anuncio del ángel, hay una parte donde ella dice, hágase en mí según tu palabra. Entonces quiere decir que sí existe también una aceptación por parte de ella. Entonces, bueno, pero más que nada aquí lo importante de la pregunta es, pues sí, es un anuncio porque ella ya estaba escogida. Ella, incluso en el Antiguo Testamento, en las profecías de Isaías, se habla de que sobre una virgen que dará luz a Emanuel, específicamente Mateo 1:23 habla de eso, ¿no? Luego también habla del linaje de la descendencia del rey David, en Lucas 1:32 habla de la pureza de la Virgen, de un requisito para que sea la madre de Dios, que la Virgen María lo cumple, y habla también del lugar en Mateo 2:23, que habla de que viene de Nazaret, y la Virgen María viene de Nazaret, ¿no? Entonces, en una aldea modesta. Entonces, todo eso se habla desde el Antiguo Testamento, y también habla de una gracia a favor, que es la gracia que tiene la Virgen María por ser la madre de Dios, porque ella tiene un rol especial único que ninguna mujer tiene, que habla en Lucas 28:8. Entonces, todo eso nos indica que pues ya nada más era un anuncio, no era una petición, ¿no? Entonces, bueno, la siguiente pregunta nos dice de qué contestó en lugar de sí acepto. Entonces, una vez que el ángel le dice que primero la saluda, le dice que es llena de gracia, después le dice, le informa que dará luz al Hijo de Dios, y ella pues duda. Yo creo que ha de haber sido algún momento muy impresionante para ella, y entonces le dice, ¿cómo será posible esto? ¿No? Y entonces, si no conozco varón, no sé, ella no
en realidad ella no había planeado estar embarazada, ¿no? Entonces dice, la respuesta del ángel es que el Espíritu Santo le dice que el Espíritu Santo va a descender sobre ella y que el poder del Altísimo la cubrirá. Y entonces aquí viene la aceptación de ella que dice, hágase en mí según tu palabra. Entonces, esa es pues la respuesta de que cuando ella contesta la contestación, ¿no? En lugar de decir un sí acepto, ¿no? Y luego la siguiente pregunta nos dice, ¿qué hizo después de la anunciación? Pues hubo muchas acciones de ella. Yo creo que la más inmediata es que ella tuvo fe, porque si no hubiera tenido fe, no hubiera dicho hágase en mí según tu palabra. Ella hubiera dudado, hubiera dicho no sé, dijo vamos a ver, o lo voy a pensar, o no sé, pero sin dudarlo dijo hágase en mí según tu palabra, y ahí habla de una fe y de una aceptación. Y además, su acción inmediata también fue mucha humildad, ¿no? Porque nunca dijo, pues ahora, ¿qué me van a dar por ser la madre de Dios? No, ella nunca pidió nada, ¿no? Simplemente habló de humildad. Y viene, después de eso ya va a ver a su prima Isabel. Supongo, bueno, ya hablaron de eso. Supongo dentro de todo lo que se ha mencionado también que es porque es su familiar, como que también ella, yo creo que quería sentir como ir a compartirlo con alguien, ¿no? Entonces va a ver a su prima Isabel y entonces ya, bueno, ahí ya se habló de ese hecho donde salta el niño en el vientre de la prima Isabel, ahí es donde como que hay una reacción porque están sintiendo que está llegando la Virgen María con Dios en su vientre, ¿no? Y luego habla bueno, después de eso tiene una acción la Virgen María muy humilde que es las palabras que menciona, que me parece que es la Magnífica, donde dice, mi alma se engrandece ante el Señor, o sea, lo está engrandeciendo, está reconociendo el poder de Dios, y mi espíritu se regocija en Dios que me salva, porque ha mirado la condición humilde de su sierva. O sea, ella reconoce que con humildad que Dios la haya mirado, ¿no? Que Dios la haya escogido. Dice, pues desde ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada. Y sí, ¿no? O sea, yo creo que ella lo percibió muy bien porque se dio cuenta de la magnitud del hecho, ¿no? Y porque grandes cosas me ha hecho el Todopoderoso y santo es su nombre. Y de generación en generación es su misericordia. Y bueno, todas estas palabras que ella menciona, pues hablan de la humildad, de la aceptación y del reconocimiento de la grandeza y del poder de Dios sobre ella. Perfecto. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien quiere complementar estas ideas? ¿Aportar algo adicional? Tenemos 2 minutos. Bueno, también yo me imaginé cuando estaba meditando esto, cómo fue que el ángel se le apareció, ¿no? O sea, porque digo, el ángel Gabriel, como ya lo hemos visto en sesiones anteriores, es el ángel mensajero, ¿no? Y yo decía, ¿cómo habrá sido? Se paró muy enfrente, muy en el cielo, como demostrando poder, o para que ella creyera, o muy cerca de ella como un amigo de a tú, y yo me lo imaginé como un ser muy resplandeciente, brillando como parado en el aire, o sea, como volando en el aire, muy cerca de ella, pero ha de haber sido muy impresionante el hecho de que ella hablara con el ángel, porque hubo una conversación. Yo en lo que me veo, me he querido imaginar sobre el arcángel, es que normalmente va y da mensajes, pero con ella tuvo una conversación. Entonces se me hizo algo muy impresionante porque como el ángel
le dio, o sea, el hecho ameritaba que hubiera esa conversación, ¿no? Donde ella pregunta, ¿y cómo será esto? Y entonces hay esa plática porque normalmente al arcángel yo me lo imagino que va y da el anuncio y punto, y a lo mejor hasta en sueños y uno se queda meditando, ay, como que vino un ángel y me dijo tal cosa, pero no como fue con la Virgen María, ¿no? Perfecto. Bueno, pues hemos terminado, que dice tiempo agotado. Muy bien. Tiramos la siguiente jugada. Y es la número 6, que es una conclusión, una reflexión final e integración de todos los temas. Bueno, yo me he dado cuenta que bastaría hacer el juego, consumiríamos una hora solamente meditando alguna de las preguntas que hay en cada misterio, ¿no? Ahorita cómo nos habló Rebe de cómo se imaginó al ángel, etcétera, de antemano, y un comercial. Mañana el tema de los sábados que estamos viendo Los Ángeles, va a hablar de estos 3 arcángeles y vamos a profundizar tremendamente. No se lo pierdan. Pero entonces lo que estamos viendo aquí es que nada más yo quisiera complementar algo muy importante, que el ángel no le hizo una petición, no le dijo, ¿quieres ser la madre de Dios? Estás capacitada, tienes todas las virtudes, sino le dijo, vas a concebir y darás a luz un hijo que es el Hijo de Dios, etc. Porque si le hubiera pedido con la humildad de la Virgen, no lo hubiera aceptado, se hubiera sentido indigna por ser tan humilde. Pero cuando le dijo, vas a concebir, porque Dios le está diciendo, Dios ya te consideró, ya te tomó en cuenta. Entonces ella le dijo, aclaró, ¿verdad? ¿Y cómo va a ser esto si yo soy virgen? Y ella le dijo, pues el poder del Espíritu Santo te cubrirá y será el Hijo de Dios el que nacerá de ti. Entonces la respuesta de la Virgen en esa humildad fue, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Lo que tú quieras hacer conmigo, yo soy tu esclava y acepto, ¿verdad? Eso es extraordinariamente grande de la Virgen, su humildad. Pero ¿qué podemos concluir de toda la reflexión de estos misterios? Que estos misterios, que son los misterios gloriosos, nos llevan a lo siguiente, ver todo el camino que hizo Dios para que su Hijo pudiera venir al mundo a salvarnos del pecado y a traernos la vida de la gracia a nosotros para que nosotros vivamos en Dios. Pudo haber mandado ángeles, ¿verdad?, que nos hubieran convencido y aceptar a Dios. No, vino el mismo Hijo de Dios a hacerse hombre y a hablarnos directamente de Dios. Vino del cielo y se hizo hombre en persona, no se valió de intermediarios. ¿Cómo preparó las cosas tan magníficamente? Y todo ante los hombres es normal. La Virgen ya estaba desposada, se casaron, entonces esa familia, ese niño no fue hijo de una madre o un padre soltero, sino de unos padres, de un matrimonio. ¿Cómo estaba profetizado eso? Y el orgullo del hombre no reconoció esto, porque estaban esperanzados en ver cosas humanas grandiosas, apantalladoras. Principalmente querían que se liberaran de la opresión de los romanos. Entonces, pues, que nazca un niño en una cueva, en un pueblito, pues no. Nadie se imaginaba eso. Pero Dios sí, porque nos quiso convencer con su amor y con su humildad. No apantallarnos con su poder, con su grandeza, porque entonces nuestro seguimiento a Él
sería interesado. Y ahora y Él no quiere eso. Él quiere que nuestro seguimiento de Dios y de sus enseñanzas sea por convencimiento, sea por fe y sea por amor. Eso es lo que Dios quiere. Entonces nosotros cuando mostramos fe y amor en Dios, caray, es algo grandísimo. Se ha de regocijar Dios porque nosotros, sin haber visto, hemos creído y le creemos a Dios y queremos esa vida en nosotros y queremos arrepentirnos y salir de nuestro pecado. Eso es extraordinario. Así es amar a Dios con toda la fe y con todo el desinterés. Si hubiera venido portentosamente y hubiera acabado con los romanos y hubiera encabezado una revolución donde él gobernara y la ley de Dios rigiera en todos los países, todo, pues lo seguiríamos porque nos apantalla eso, porque quisiéramos tener parte de esa opulencia, de esa grandiosidad, de esa gran riqueza de Dios. No, Dios quiere nuestro corazón, que con humildad sintamos necesidad de Él y le digamos: Señor, creo en ti, sácame del pecado, dame tu vida y llévame a vivir contigo al cielo. Entonces, la última pregunta: si se tomó tantas molestias el Hijo de Dios de hacerse hombre, predicar personalmente la palabra de Dios, de morir por nosotros en una muerte ignominiosa, dolorosísima, por amor a nosotros, es porque a Dios le interesa que salgamos del pecado y le interesa que vivamos ya desde ahorita con Él en nuestro corazón y que eternamente vayamos a vivir con Dios en el cielo, donde abunda el amor de Dios, la armonía, la paz y el gozo, y podamos estar viendo a Dios cara a cara, recibiendo su amor y nosotros dándole su amor. Eso, para eso fuimos creados. Esa es la finalidad, es lo que ilusiona a Dios y por eso tomó tantas molestias, porque nos quiere junto a Él, libres de pecado y amando a Dios y recibiendo su amor. Pues aquí terminamos esta dinámica. Esta es la conciencia, de que estas reflexiones muevan nuestra conciencia, de darnos cuenta de cuánto nos ama y cuánto quiere Dios que vivamos con Él. Esa es la conciencia de tener presente ese gran amor de Dios. Entonces le damos gracias a Dios por permitirnos en este primer intento haber estudiado un poquito, profundizado y expresar nuestra fe en Dios a través de estas palabras, de estas respuestas que dimos a la ruleta, que cada uno pues las pensó, las elaboró y nos sirvió a todos para acercarnos más a Dios. Pues ya le damos las gracias a Dios y le pedimos su bendición y que nos aumente la fe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Justo a tiempo hemos terminado. Bien, pues vamos a dejar de compartir. Bueno, ahora no parece aquí.